Amarillo TV, un saludo muy cordial como siempre a toda la red, muy caluroso. Caluroso también el clima aquí en Saltillo, estamos a 34 grados. Y bueno, pues hay varias noticias muy importantes que comentar, que provienen básicamente de la Unión Americana, el país más poderoso del mundo, en la cuestión económica y la que determina finalmente las tasas de interés a nivel mundial. Ya lo había dicho yo que se estaba preparando ya casi una tormenta perfecta en el aspecto del sistema capitalista global, de la baja de las materias primas, del aumento probable de la tasa de interés. Esto hay que decirlo, se reconfirma. La baja de la producción en China, del problema de Grecia, del problema de Europa en general, del problema de las deudas a nivel mundial, de la disminución, como decía el maestro Carlos Marx, de la tasa de ganancia, lo que en un futuro pues se prevé que vaya a haber menos inversiones y menos empleos en todo el proceso productivo. ¿Y debido a qué? Pues porque no hay demanda suficiente para la cantidad de bienes, hay un exceso de bienes produciendo en todo el mundo y que no hay quien los consuma. Claro, por lo pronto la economía norteamericana acaba de reportar ayer que el número de personas que solicitan apoyo para el desempleo disminuyó. Y esto es muy bueno y aparte, no sé si 14,000, pero ya van en una línea muy favorable en los Estados Unidos. Y por el otro lado, las nóminas que reporta el gobierno de los Estados Unidos, que la Secretaría del Trabajo o vamos a decir, lo que equivale en México al Sistema Nacional de Estadísticas, pues están diciendo que el número de empleados aumentó también a 233,000 o 223,000. Entonces, pues señores, la tasa de desempleo en los Estados Unidos ya pasa al 5.3%, que eso es lo más importante. Esto es una tasa de desempleo o gente que no pedía apoyo para el desempleo desde 1974. Igualmente, en el caso de los 5.3, ya rebasa las expectativas de la señora Yilin. Lo que se espera, se han revaluado un poco los salarios, no lo suficiente, debo de decirlo, es decir, han aumentado, aquí dice que los salarios están aumentando un poco con respecto a los meses anteriores. Déjenme, ¿quiénes son los que más aumentaron el número de empleos? Las fábricas que aumentaron en 15,000 las nóminas, los retailers, que es venta del menudeo o de ventas en 36,000 trabajadores, en la industria por ejemplo, de la salud en 30,000. Entonces, que es tiempo, dice aquí el artículo de Bloomberg, que es tiempo de que la señora Yilin, pues es tiempo de aumentar la tasa del benchmark, que le llaman ellos, la tasa de interés, que está cerca de cero. Se habla de una tasa de interés que puede ir al 0.25, pero que ya todos los bancos centrales del tercer mundo o de los países emergentes, como en el caso de México, el señor Carsten, pues se está preparando. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber un flujo de capital que va del tercer mundo o de los emergentes hacia los Estados Unidos para aprovechar este aumento de las tasas de interés. También va a afectar las bolsas porque muchos que le apostaban a las bolsas y que no han ganado lo suficiente, dicen, pues ¿para qué me arriesgo? Pues mejor deposito mi dinero en la banca comercial, que va a tener mejores tasas de interés. Entonces, ahí viene ya, siento yo estaba apostando que va a ser para primeros de enero, porque la señora Yilin, como dice el señor Bill Gross, que ya no está en PIMCO, que está ahora en otra empresa especuladora de los fund hedge, dice que el mundo está a punto de llegar a una deflación. Si la baja de las commodities a nivel mundial por la baja de demanda y básicamente dirigidos por el petróleo, que ha bajado hasta $42 el precio del West Texas. Entonces, esto está provocando bajas de precios a nivel mundial y le da espacio a la señora Yilin para poder aletargar, si así se quiere, hasta diciembre, enero, el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos. Pero mientras tanto, compañías aseguradoras, los hedge funds, han estado perdiendo dinero porque no reciben intereses a cambio del dinero que están metiendo a los bancos.
Y ahí hay un molestar. Acuérdense que cuando ustedes van a una compañía de seguros, le dicen, usted deposita $1,000,000 y cuando usted se retire en 20, 30 años, le vamos a entregar 10 o 20 millones. Pues ahora no es posible porque las tasas de interés están siendo cero, no hay inflaciones, y entonces, pues aquel que tenía la esperanza de ganar con sus afores, de ganar con sus retiros en los Estados Unidos un poquito más de dinero, no lo están logrando. Y todo más, aún con este problema de la bolsa china, donde de repente pues ha bajado el 30-40%, han perdido 3 trillones según dicen. Bueno, han dejado de ganar, porque la bolsa china tiene un año y medio que aumentó en un 140-150%. El que baje un 40, bueno, pues te queda una utilidad del 100, papi. Pues está muy bien. Pero ahí la maniobra que está trazando el gobierno chino es que ya no baje más. No sabemos si le resulte, no estamos de acuerdo, porque es a veces meter dinero bueno al malo. Y claro, tratan de defender a los pequeños ahorradores que fueron a pedir prestado dinero, o a los pequeños empresarios que fueron al banco y préstame dinero porque le voy a meter a la bolsa y gano más. Sucede que ahora con estas pérdidas de la bolsa, pues muchos de ellos no van a tener dinero, no van a poder pagar a la banca comercial china o banca estatal. Y de ahí que hay una preocupación del gobierno chino prohibiendo que haya ventas masificadas de acciones a los IPO, que no haya nuevas acciones, que a aquel se le va a castigar a aquel que está especulando con los ahorros del pueblo chino, pero finalmente la bolsa china es muy pequeña para lo que es la dimensional de su economía, así es que poco les va a afectar. Decía yo, en el plano internacional, pues que hay una crisis bárbara con esta cosa del petróleo. México estaba yo viendo en la jornada, de que, pues, déjenme ver, en efecto, el petróleo pues está siendo sobresaturado el mercado internacional y más aún se viene con el problema de Irán. El arreglo que tuvo Irán con los Estados Unidos y otros países europeos de no producir más uranio para generar la bomba atómica, pues está generando también, está dando la oportunidad a Irán, porque van a permitirles exportar más petróleo. Exportaban 500, 1 millón de barriles diarios, va a ser al doble, y esto va a sobresaturar más el mercado petrolero internacional. Lo que quiere decir de que el petróleo puede llegar a $40, jóvenes, 38, $40, la mezcla mexicana puede estar en un promedio del año. Imagínense, el año pasado la economía mexicana pues recibía más de $110 por barril y le daba $100,000 millones, o más de cerca de $100,000 millones a la economía mexicana, y entonces pues esto va a provocar de que haya menos entrada de dólares por la venta de petróleo. De ahí que el presupuesto para el próximo año se está previendo que en México va a haber una reducción de 130,000 millones, va a haber una reducción de 130,000 millones de pesos debido a las cuotas petroleras. Al no haber dinero del petróleo hay menos dólares, se estará devaluando la moneda, pero también va a haber menos dinero por concepto de presupuesto nacional. Esto va a obligar al famoso presupuesto cero, de no gastar más de lo debido, de reconcentrar organismos públicos o secretarías o direcciones en una sola para evitar tanto gasto público, pero no va a evitar también que México esté teniendo un déficit y que tenga que recurrir nuevamente a deuda. La deuda ha aumentado exponencialmente en un 35%, mientras tanto la producción petrolera pues también ha bajado tremendamente a pesar del precio. Es decir, el gobierno mexicano está teniendo menos exportación, 2,300,000 barriles, 2,250,000, y déjenme ver, dice que el gobierno va a reducir 124,300 millones de pesos en gasto público en el 2015, equivalente al 0.16. Y también en abril anticipó una disminución similar del 0.7% para el 2016 en la iniciativa que será presentada al Congreso de la Unión. Entonces los recortes para el 2015 y 2016, junto con la programada reducción del medio punto porcentual en el déficit público, porque tenemos un déficit que ya viene arrastrándose,
Entonces, estas reducciones implican una consolidación fiscal, significa de ir empatando lo que se gasta con lo que se ingresa, de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. De ahí que dice Merrill Lynch, que es una de las calificadoras, pues una bola de mugrosos allá en Estados Unidos, dice que prevé para México mayor contracción del gasto en el segundo semestre de este año. Es decir, que si que pensábamos crecer al 2.5%, como estaban diciendo los especialistas, y yo ya lo dije, fue la primer medio que lo dijo, Si crecemos al 2.5 me voy a ir a rezar a Chalma, allá con los chiapanecos. Pero sucede que no, pues que la economía mexicana va a crecer muy probablemente menos que la norteamericana. De ahí que cada punto porcentual del Producto Interno Bruto, estamos hablando del 1%, equivale a 178,000 millones de pesos. Así que será la suma del recorte del gasto público más la reducción del déficit, como decía Videgaray, entre febrero del 2015 y diciembre del 2016, rondará entonces el recorte del presupuesto en 335,000 millones de pesos a precios actuales. Dice, esta cantidad es más del doble, estos 336,000, más del doble de lo que se gasta, por ejemplo, en salud en el 2015, y supera el gasto de educación, el mayor renglón de todo el presupuesto de egresos de la Federación, que este año se sitúa en 305,000. Es decir, lo que se va a recortar equivale a lo que gastamos en educación. Quiere decir que el modelito de Peña Nieto, de Videgaray, que ya no saben qué hacer, fíjense, tuvieron que nombrar a Amalio presidente del PRI, ya tanto anda la cosa tan grave en la ciudad, en México, que ya, como dice el Financial Times de Londres, pues Peña Nieto ha llegado a una situación terrible para este país. Es uno de sus principios. Hay una manifestación el día 14 de octubre, o más bien se está pidiendo a la gente que no consuma, que no vaya a ningún lado, que no prenda la luz, para protestar en contra del gobierno de Peña Nieto. Y claro, esto pues depende mucho de lo que ha pasado en el petróleo, que ha caído la producción en 300,000 barriles diarios, a pesar del precio que ha bajado de $100 a $42. Entonces, para decir de 7 meses, ¿qué provoca todo esto? Que se deteriore la confianza del consumidor en México. Entonces, por ejemplo, hay un estudio aquí, el Instituto Nacional de Geografía dice que la confianza del consumidor en México está bajando en el 1.86. Entonces, ¿a qué se debe esta falta de confianza del público consumidor? Que por sí está jodido, que no tiene ingresos, y aparte tiene desconfianza de ir a consumir un refrigerador, un carro, y dice, mejor guardo mi dinero para los tiempos difíciles. Y eso viene interrumpiendo el ciclo económico, y esto impacta en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, dice, ¿a qué se debió esta falta de confianza del público consumidor en México? A la situación económica, comparada con la de hace un año, la cual se desplomó 5.87, y la que aborda las condiciones de la economía nacional esperadas para dentro de 12 meses, con una baja del 4.5%. Entonces, el componente referido a la situación económica bajó en un 0.4 respecto a la posición de junio, mientras que compara las condiciones económicas esperadas dentro de 12 meses, a las actuales tuvo un deterioro mensual del 2.42%. La gente no está confiando en la cuestión económica. El quinto componente, hay otro componente que implica en la confianza del consumidor, que es los integrantes del hogar de comprar muebles y electrodomésticos. Ustedes dicen, bueno, voy a comprar un mueble, comprar un refrigerador, una estufa, guau. Comparadas con las de hace un año, que reportó en julio una caída mensual del 4.13%. En cuanto al comparativo anual, el INEGI reportó que la posición general de este indicador de bienes de consumo semiduradero alcanzó un nivel de 2.3% superior al observado. Este subió un poco con respecto al 2014. Entonces,
Dice, sobre la situación económica actual, dice la jornada, comparada con la de hace un año, el indicador de la confianza del consumidor reportó un derrumbe anual del 2.6% respecto a la posición en 2014. En tanto que atañe a las condiciones económicas nacionales esperadas dentro de 12 meses, presentó un descenso del 6.7%. Entonces, lo único que se levantó en las ventas de los semiduraderos, que es muebles, porque la gente tiene necesidad, no hay otra. Entonces, todos estos elementos externos, como es las deudas externas, como es la baja de las materias primas, como es la baja del consumo en nuestro país porque no hay salario, es el país con menos salarios en América Latina, el que menos ha crecido, pues esto provoca que esto haya una situación terrible. Hay un artículo muy interesante de Claudio Volvinic sobre Raúl Prebisch, que era economista argentino. Entonces habla también de los términos del intercambio que nosotros hemos platicado mucho aquí, donde los países del tercer mundo pues exportan productos baratos al primer mundo, debido, como dice Argir Manuel, al problema del problema de los salarios, y dice que la exportación de nuestros productos, dice Volvini, en el deterioro de los términos del intercambio, se debe a que la población en los países desarrollados que compra nuestros productos crece más despacio que la nuestra. La elasticidad de ingreso de la demanda de alimentos es baja. El uso de materias primas ha disminuido por el progreso tecnológico. Se han recrudecido las medidas restrictivas que limitan o prohíben la entrada de nuestros productos a los países ricos y liquidación de excedentes de productos primarios de los países ricos a precios menores a los internos en el mercado mundial. Es decir, aquí hay un deterioro de la mano de obra y sobre todo de los precios de la mano de obra. Ahora, esta situación definitivamente a nivel mundial, que lo vemos con el problema de la bolsa china, que lo vemos con el problema de la baja de las materias primas, de la baja de la tasa de ganancia, del endeudamiento total de los países del mundo, y ahora en la perspectiva de que va a aumentar las tasas de interés. Imagínense Coahuila, debe 40,000 millones, le aumentan 4% que paga interés o 5% según Rubio, le aumentan ustedes un 2% más, pues entonces Coahuila estaría pagando 2,500 millones de pesos de puro interés por su deuda. Lo mismo pasa con Nuevo León, que es peor, va a pagar 3,000, pero aunque claro, Nuevo León es un país con más habitantes y con mayor ingreso per cápita, pero también está el problema de México. Las grandes empresas mexicanas deben más de 100,000 millones de dólares. Al aumentar las tasas de interés, pues la cantidad de flujo que van a necesitar para pagar sus intereses va a ser mayor. Van a necesitar más dólares. De ahí es que se prevé que es difícilmente que el dólar vaya a bajar en las próximas fechas. Increíblemente también el oro está caído y la plata. Yo apuesto a que en un mediano plazo, cuando llegue a menos de $1,000 la onza de oro y a 10 pesos la onza de plata, va a empezar a haber una recuperación de la demanda del oro a nivel mundial. Porque las demás monedas pues están sobreespeculadas, hay un exceso de liquidez en el mundo provocado por los bancos centrales europeo, japonés, americano, mexicano, chino, todos han estado emitiendo dinero. De ahí que hay una propuesta del señor Klee allá en Project Syndicate. Lo pones, por favor, Anita, vamos a ponerles Project Syndicate sobre la deuda. Necesitas entrar a Russia Today y ahí hay un artículo sobre la deuda, de qué hacer con las deudas a nivel mundial. Entonces, Klee, que es un maestro británico, dice, pues mejor es condonarlas. A todos se les condona la deuda. Parece que el Chapo Guzmán está condonando deudas de Coppel. Allá en Sinaloa y Sonora les está pagando tipo Chucho el Roto, les está pagando a la gente jodida de Sinaloa y Sonora sus deudas que tienen en Coppel. Pues esto va a dinamizar los mercados, va a dinamizar la demanda
en la parte occidental de México. Claro, ese dinero proviene básicamente de la exportación de anfetaminas, de marihuana, de cocaína y los que ustedes quieran. Por lo pronto el Chapo anda muy famoso, si es candidato, pues claro que ganaría cualquier candidatura ya en los Estados Unidos. Entonces, pues esta situación de tormenta perfecta mundial, aparte del deterioro de la cuestión del clima, Jeffrey Sachs está hablando ahorita de que, pues, que la lana del petróleo tan barato la utilicemos, que los gobiernos no bajen el petróleo, que no bajen la gasolina, y que ese dinero lo utilicen ¿para qué? Para evitar el calentamiento global. Desarrollos autosustentables, lo cual estamos totalmente de acuerdo. El problema es que aquí el gobierno de México la gasolina no la ha bajado, dispone del dinero no para el desarrollo autosustentable, sino para pagar a los corruptos de los políticos que normalmente tiene Peña Nieto y para él también, y para los corruptos como aquí en Coahuila, ¿verdad? Que tratan de tener distractores como la FI. Hay que suspender los toros, pero mientras tanto piden dinero prestado que el erario no va, que el pueblo de Coahuila ya no va a poder pagar. Y si no, para poderlo pagar van a tener que meterle muchos impuestos a la ciudadanía de nuestro estado. Son los distractores que trae Moreira, no a los toros de Guadiana, y mientras se ejecuta con nuevos préstamos que necesita el gobierno del estado de Coahuila. Hay que distraerlos a estos pendejos y luego pues les metemos un nuevo incremento de la deuda y ahí viene lo peor, con incremento de las tasas de interés. Lo que necesitan es ir, todos estos ¿saben dónde? A la cárcel. No hay duda al respecto. Han dispuesto el dinero del erario público a nivel nacional y estatal y no saben cómo demostrar en qué lo gastaron. Y entonces, mientras tanto, el pueblo, pues, métele más impuestos. Cuesta más la tenencia, cuesta más la placa, cuesta más la multa, el registro público de la propiedad, el registro civil, todo han aumentado a costa de la pobreza del pueblo coahuilense y pueblo mexicano. Y esto es lo más triste del caso. No tienen, como dijo aquel, vergüenza mínima, moral mínima, para estarle cargando al pueblo de Coahuila y al pueblo de Nuevo León y al pueblo de México todos estos macroimpuestos, y mientras tanto pues no le cobran a los ricotes. Esos están a toda madre, están exportando su capital, están pidiendo dinero prestado para comprar más empresas, y los súper ricos de este país pues no pagan más que el 3-4% en lugar de pagar el 30%. Van y evaden con ingenierías fiscales, llevándose la sede de sus negocios a veces a España, a veces a Estados Unidos, a veces al Caribe, a veces a Panamá. Todos estos países que les encanta estar evadiendo y traer capital con el propósito de que no se pague en el país de origen. Estaba leyendo, jóvenes, por cierto, dentro de América Latina, el gran proyecto del Canal de Nicaragua. Métanse a Russia Today, es un proyecto de 50,000 millones de dólares, va a generar mucho empleo en toda Sudamérica, va a crear un impacto. Y en la geopolítica mundial, pues cambia el hecho de que China esté haciendo este canal apoyado por Rusia y Panamá lo tengan los gringos, es la influencia gringa, pues se va a generar en América Latina una nueva geopolítica y elementos que a mi punto de vista van a venir beneficiando mucho a los países centroamericanos. Al rato vamos a andar los mexicanos yendo de inmigrantes a Nicaragua y a Costa Rica y a Panamá. ¿Cómo van las cosas? Allá va a estar el desarrollo, va a estar el crecimiento, van a ser un gran parque maquilador, me imagino, en todo el gran trayecto del Canal de Panamá, como lo están haciendo ahorita en Egipto. Egipto acaba de inaugurar la segunda vía del Canal de Suez de 70 kilómetros, le va a reportar un 100% más de ingresos por los barcos que pasan por Suez, del Mar Rojo al Mar Mediterráneo. Entonces, pero también está haciendo el proyecto del Gran Canal de Nicaragua, que ahí viene. Fue una de las buenas decisiones del señor Ortega, hay que felicitarlo, convenció a los chinos y ahí van los chinos. Parece que se inicia la obra y esto, a pesar del malestar de Estados Unidos, pues va a provocar un gran impacto de desarrollo en todo Centroamérica, porque son nuestros hermanos, qué bueno que les vaya bien. A nadie le gusta tener un corral o un trasero en su casa de pobres, es peor. Al rato los maras salvatruchas vienen y nos asesinan, nos secuestran, y ahí el narcotráfico tiene sus anchas. Es decir, ahí se desarrolla libremente debido a la pobreza que tiene el pueblo centroamericano. Ojalá el Canal de Nicaragua
sea un impacto no solamente para Nicaragua, ellos nos compran muchos bienes a México. Entonces, México va a poder exportar bienes de primera necesidad y de consumo, y hasta luz, agua, gas, a Nicaragua y a todos los países centroamericanos. De ahí que felicidades al señor Ortega, hay que decirlo. Felicidades porque vemos ya una luz en el túnel de todos los países centroamericanos. Bien, en el caso mexicano, pues ¿qué puedo decir? Las cosas no van muy bien como lo están planteando aquí nuestros políticos, el señor Videgaray y el señor Peña Nieto. Por lo pronto el peso se recuperó ahí el 0.14%, pero el Banco de México tuvo que está inyectando ya 400 millones de pesos. Entonces, pues es mucho dinero que le están bajando a las divisas que tiene México en su Reserva Federal. Con otro problema, los que están especulando básicamente son los pequeños y medianos empresarios, o pequeños y medianos consumidores, en Laredo, en McAllen, en Tijuana, en donde ustedes quieran, y cuando vengan las tasas de interés ahí vamos a empezar a ver grandes flujos de los inversionistas mexicanos o americanos que tienen su dinero en México y que se lo van a llevar a Estados Unidos. A excepción que el señor Carsten, el mismo día que se aumenten las tasas de interés, reaccione y aumente las tasas de interés en México. Pero eso afecta a la actividad interna. ¿Por qué? Porque los carros van a ser comprados con mayores intereses, las casas igualmente, los enseres, los bienes no domésticos, pues van a costar más impuesto, va a costar más intereses adquirir un bien de estos. Y esto puede provocar impactos en el propio crecimiento económico. De ahí que yo espero que la señora Yilin, miento, Banco de México está subastando 200 millones de dólares a un precio ponderado de 16.3448. Es decir, para que no siga bajando el peso, le inyectan más dólares en el mercado para generar la abundancia de dólares, y esto provoque que el dólar no se revalúe con respecto al peso mexicano. Por lo pronto, les decía yo, de acuerdo a Bloomberg, las bolsas de valores allá en Estados Unidos bajando un poco, porque al momento en que se esté previendo el aumento de las tasas de interés, pues mucho dinero que está en mercados, jugándosela en los mercados de acciones, pues señores, van a irse a lo más conservador, a decir, pues prefiero depositar mi dinero, tener un interés y no estar apostándole al mercado. Eso va a provocar un flujo de los mercados como el Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's, que son los mercados de acciones en Estados Unidos, hacia los bancos, es decir, inversiones más tradicionales. Por lo pronto el Dow Jones está bajando el 1.09, el Standard & Poor's el 0.59, en todo el año han ganado el 8.47 y el Dow Jones como el 6%. El caso del Standard & Poor's ha ganado 8.47 y el Nasdaq es el que más ha ganado por la Apple. Están todas las tecnológicas, IBM, Apple, Google, en fin, todas esas empresas relacionadas con lo tecnológico. En Argentina el mercado va subiendo 0.36, en Brasil el 2.61, en México el mercado va bajando el 0.21 y está en 44.825. Para darles una idea, en un mes el mercado en México ha bajado el 0.43, la mitad de un punto, pero en un año no ha ganado más que el 1.6%, es decir, nada. Si usted hubiese dejado su dinero en el banco, hubiese ganado más dinero que en la bolsa de valores. En Canadá, al contrario, perdieron casi el 3% aquellos que se fueron a bolsa y no dejaron el dinero en efectivo en el banco. Y en Chile ya van perdiendo el 1.51, aunque en el mes han ganado el 1.70. Y Venezuela es el país donde más ha ganado la bolsa. Si usted metió su dinero en bolsa, ganó 6 veces más, ¿verdad?, de lo que podían haber, o 5 veces más de lo que podían haber ganado en el banco. Entonces, claro, la gente en Venezuela, como se está devaluando el bolívar, se va a las acciones para irse más seguros, a los activos de las acciones, y bueno, esto es el reflejo de cómo la gente mueve su capital de acuerdo a sus propios intereses.
En el caso de Europa, en Inglaterra, por ejemplo, la bolsa en un año ha ganado el 0.40, ni el 1%. El FTSE 100, el 1.84. En Francia, ¿cuánto ha ganado la bolsa? El 24.25, muy bien. El CAC 40, el índice del CAC 40 es... El caso de, por ejemplo, Alemania, la bolsa alemana ha ganado en todo un año el 29.81, porque emitieron mucho dinero en la Comunidad Económica Europea, la gente va al banco y solicita su dinero, la gente retira del banco sus depósitos porque le paga nada y va y lo mete en bolsa. De ahí que la bolsa alemana y francesa, pues con muy buenos resultados, casi con el 30, 27% en un año la alemana. Y finalmente la griega, fíjense, ha perdido en un año el 38%, pero está subiendo el 1.45%. Dinamarca ha ganado el 31%, con tanto dinero en existencia. Rusia, la bolsa rusa increíblemente ha ganado, el MISEX ha ganado el 26.76, aunque el Rusia RTS ha perdido el 28%. Suiza ha ganado en un año el 16.20 y el cambio están disminuyendo ahorita la bolsa suiza. Y finalmente voy a la bolsa española, a ver, en Europa, por ejemplo, en Europa total. Las bolsas europeas en promedio han ganado un 19.19%, aunque en el mes han ganado el 4.72% y hoy están perdiendo el 1%. Pero en el caso de España, por ejemplo, la bolsa ha ganado el 10 casi el 11%, el 10%, la bolsa de Madrid o el IBEX, el Iberia, y en un año ha ganado el 10.91% y hoy va bajando el 0.67%. Italia igualmente ganando el 25%, pero perdiendo hoy día el 0.55% allá en Roma o en Milano, parece que Milano está la bolsa de valores de Italia. Con respecto a las materias primas, a las commodities que tanto dice Bill Gross que se está generando una deflación a nivel mundial pues debido a las materias primas, observamos que el índice de commodities de Bloomberg está bajando el 0.11% y dentro de lo que se distingue que el petróleo anda en 43.84 el West y en 48.6 el Brent. Hay una sobreproducción de petróleo, está bajando el 1.84 y el 1.86 respectivamente. El oro sube el 0.26 y la plata también, el 0.94. Y en la agricultura observamos que el maíz va subiendo el 0.85, de repente pues rebota, el trigo ya está arriba de los $510 el bushel, el $510, perdón. La cocoa también sube el 1.64, el chocolate es caro. El algodón baja el 0.75 y el 0.27% está bajando el ganado en pie, aunque anda todavía en muy buen precio, que es la libra a 1.48.45 en el mercado de Chicago. Bien, jóvenes, pues son las principales noticias. Siguen los problemas para el mundo capitalista, estos endeudamientos. Ana, a ver si pones las deudas malditas que dice ahí en Russia Today de Casey Report. ¿Me oyes, Ana? Ahorita se los voy a dejar pues, para que vean qué piensan de las deudas todos ellos allá en Inglaterra, gentes que han estado en bolsa de valores y que conocen también todos estos procesos económicos. Se despide su amigo Juan Pablo Rodríguez. Pasen muy bien este fin de semana. Agarren la jarra, como dice, la borrachera, la cerveza, lo que ustedes quieran. Pero que el que maneja, pues por favor, pues no tome, porque siempre está alguien esperándolos en su casa. Sus padres, los que estamos siempre preocupados. Les deseo todo bienestar y les deseo un bonito fin de semana. Se despide su amigo Juan Pablo Rodríguez y este programa se repite el lunes en la mañana. Véanlo si no lo pudieron ver hoy. Gracias y hasta pronto.